Mis niños, continuando con sus clases de Bioquímica 2, vamos a tocar el tema el día de hoy de insulina y glucagón. Esto es importante para que continuemos con su programa. Antes que nada, les voy a recordar que estas sustancias son secretadas en uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, que es el páncreas. Vamos a tener un pequeño repaso del páncreas anatómicamente. Recordemos que el páncreas es un órgano del aparato digestivo y del sistema endocrino. Este tiene una función exócrina, tanto como endocrina. Anatómicamente vamos a tener que este órgano está conformado por una cabeza, un cuello o un proceso unciforme. Recordemos que unciforme significa en forma de gancho. Vamos a tener un cuerpo y una cola. Estos van a estar formados por lóbulos. ¿Ok? Órganos circundantes, vamos a tener lo que es el duodeno, la vesícula biliar. Dentro del cuerpo, empezando desde la cola y atravesando el páncreas, vamos a tener en la porción de la cola, como les había dicho, el conducto pancreático. El conducto pancreático es parte del páncreas exócrino y va a tener el nombre de conducto pancreático o de Wirsung. Este va de la cola hacia la cabeza y ya en la porción de la cabeza se va a unir al coledoco. El coledoco a su vez va a acabar en la ampolla de váter que va a llegar al duodeno. ¿Ok? Bueno, recordando un poco de embriología, la formación de los islotes de Langerhans, que son muy importantes en lo que es el páncreas endocrino, va a ser formado en la tercera semana de vida, ¿no? Y en la quinta semana vamos a tener las dos formaciones de dos papilas o dos porciones pancreáticas del tubo primitivo del tubo primitivo digestivo. Esta porción va a ser un páncreas ventral y un páncreas dorsal. El páncreas ventral va a ser el que dé forma a la cabeza y al proceso enciforme. El páncreas dorsal va a ser el que dé el resto del páncreas, que sería cuello, cabeza y cola. Esto, como les dije, es a la quinta semana de vida. Ok, va a haber una torsión desde la quinta y va a terminar hasta la 10ª semana. Esa torsión nos va a dar como tal el formar el páncreas como tal. Ojo, vemos también aquí que desde la quinta semana ya está formado el conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático accesorio lleva el epónimo de Santorini y se va a encontrar prácticamente en lo que es la porción del proceso unciforme. Como les había dicho, hay una torsión a la 10ª semana cuando finaliza y va a terminar de formar el páncreas. Bueno, hay una patología en la cual no se presenta esta torsión. A eso le vamos a llamar páncreas divisum. Como les había comentado, el páncreas secreta hormonas en la parte endocrina. Las importantes son la insulina, el glucagón, amilina, somatostatina y polipéptido. Vamos a hablar de la insulina. ¿Qué es la insulina? Pero antes de eso, vamos a recordar, como les había dicho, hay una porción endocrina y una porción exócrina. En la porción exócrina vamos a tener que se van a producir los jugos pancreáticos que van a llegar al duodeno. ¿Ok? Y va a representar el 99% del páncreas. Ojo, las unidades funcionales del páncreas exócrino van a ser los acinos pancreáticos. Recordemos que la palabra acino significa uva. Y dentro de los acinos vamos a tener dos tipos de células. Lo que son
las células acinares propiamente dicho y las células centroacinares. Las células acinares van a secretar lo que es la amilasa, ribonucleasa, lipasa, desoxirribonucleasa, colesterolasa, elastasa y proenzimas como el tripsinógeno. El resto, que es lo que es propiamente el páncreas endocrino, van a representar el 1%. Y vamos a tener una unidad fundamental aquí que se llaman islotes de Langerhans. Como les había dicho, estos se forman desde la tercera semana de vida. Dentro del islote vamos a tener principalmente 3 tipos de células, que son las células alfa, las células beta y las células delta. Como les acabo de decir, todas están dentro de los islotes. Recordemos que islote es un acúmulo o un cúmulo de células. Las células alfa van a secretar el glucagón. Estas representan aproximadamente un 25% de las células que se encuentran en los islotes de Langerhans. Las células beta van a representar el 60% de las células en los islotes y van a secretar insulina. Las células delta van a secretar somatostatina. Como dato adicional, vamos a recordar que la somatostatina es la inhibitoria del músculo liso y nos ayuda con la glucogenólisis. ¿Okay? Las células delta vamos a tener 2 tipos de células D y D1. Las D1 van a ser las que nos ayuden con el polipéptido intestinal vasoactivo. Hay otras células que son las epsilon, que van a secretar la grelina. La grelina es una hormona que nos ayuda o induce la saciedad en los seres humanos. Y vamos a tener otras células que se llaman las células PP. Estas van a ser las del polipéptido pancreático. ¿Cuál es la función de la insulina en el cuerpo humano? Pues la función es regular la concentración de la glucosa en la sangre. Recordemos que cuando la glucosa en sangre se eleva, pues aumenta la secreción de insulina, lo que propicia la entrada del azúcar a las células y su posterior metabolismo. Cuando la glicemia baja, los islotes van a secretar la contraparte de la insulina, que es el glucagón. Esta se va a encargar de estimular al hígado y a los músculos para que liberen su reserva de la glucosa. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona polipeptídica. Está formada por 51 residuos de aminoácidos. ¿Ok? Bueno, esta es secretada, como les había dicho, en el páncreas, más concretamente en los islotes de Langerhans, por las células de tipo B o las células beta. Ok, esta va a ser, empieza como proinsulina en el ribosoma. Recordemos que viene del núcleo, en la proinsulina va a llegar al ribosoma, de aquí va a pasar al retículo endoplásmico rugoso, en el cual se va a volver proinsulina. Esta proinsulina tiene cadenas A, D y C. Una vez llegando a lo que es el aparato de Golgi, esta va a ser empaquetada en forma de vesículas, ¿ok? Y vamos a tener lo que es las cadenas A y B que van a darnos a la insulina y la cadena C que es el péptido C. Ok, esta es la estructura química de la insulina. Como les había dicho, tiene 51 residuos de aminoácidos. Tenemos una cadena A y una cadena B. A esta altura es donde se va a escindir lo que es la cadena C de la cadena B y de la cadena A. La cadena A y la cadena B se van a unir por puentes disulfuro. ¿Ok? Y estos puentes disulfuro, recordemos que son enlaces covalentes, ¿no? Y bueno, va a ser escindida por la convertasa proproteína 1 y 2 y la carboxipeptidasa E. El péptido C es una hormona que nos ayuda al monitoreo de los pacientes que tienen diabetes mellitus.
y nos ayuda a controlar la administración de insulina exógena mediante la aplicación eh, hacia los pacientes. Vuelvo a lo mismo, lo que es la estructura química de la insulina. Tenemos una cadena A y una cadena B. Aproximadamente aquí y aquí es donde se va a escindir, es decir, acordar, y nos van a quedar solamente la cadena A y la cadena B unidas por enlaces disulfuro. Y nos va a quedar como restante el péptido C. Bueno, la glucosa entra a través de entra a nuestro cuerpo a través de todos los alimentos que nosotros ingerimos. Ok, y va a ser transportada por el GLUT2. Recordemos lo que son los transportadores, que son los GLUT. El GLUT1, que está pues prácticamente en todos los tejidos, específicamente en los eritrocitos. El GLUT2 es el sensor de glucosa, lo que nos ayuda a saber qué tanto de glucosa realmente tenemos. Está en el hígado, en el riñón y en el intestino. El GLUT3 está en el cerebro. El GLUT4, esto es importante, el GLUT4 es el único transportador de glucosa que es dependiente de insulina. Este se encuentra en el músculo, en el tejido adiposo, en el hígado y pues como les acabo de decir, es el único dependiente de insulina. Y el GLUT5 que es el que transporta la fructosa. Aparte vamos a tener los otros transportadores, que es el SGLT1 y el SGLT2. Y bueno, transportan la glucosa más el sodio y bueno, es para la absorción de nutrientes. Ok, regresando a esto. La glucosa ingresa, es transportada por el GLUT2. La glucosa es modificada por la glucosinasa y luego por la glucosa 6-fosfato, entra al ciclo de Krebs, va a formar ATP. Este ATP va a entrar a la célula y va a producir una despolarización por la salida de potasio. A su vez, va a entrar calcio. Y recordemos que el calcio es bien importante. El calcio lo que nos ayuda a hacer es que mueve todo realmente. Y bueno, lo que va a pasar es que el calcio al entrar va a aumentar también aumentar su concentración. Y por ende, va a hacer que se liberen estas vesículas que contienen a la insulina, ¿ok? Que fueron producidas en las células beta del páncreas y van a ser liberadas. Este es prácticamente el mismo esquema. Ya que fueron liberadas, la glucosa va a estar dentro de la circulación. Suponemos que este es un vaso, ¿no? Y va a tener que ser transportada hacia el hígado, hacia el músculo y al tejido adiposo. Vuelvo a lo mismo, la glucosa es transportada por el GLUT2. Esta glucosa tiene de dos, o forma glucógeno o entra a la glucólisis. Recordemos que lisis quiere decir destrucción. Si se va a la glucólisis, recordamos que pasa por piruvato, acetilcoenzima A, entra a la cadena transportadora de electrones y va a producir energía. La glucosa, si va a formar glucógeno, va a entrar a lo que es la glucogénesis y va pues prácticamente a ser almacenada para posterior uso. Vamos a tener la glucosa que es activada en el hepatocito. Esto es un hepatocito, se me olvidó mencionárselos por la estructura hexagonal. Y es activada por el P13K y el AKT. Y bueno, esto nos va a ayudar a que entre la glucosa en el hepatocito y como les comenté, va a ser almacenada para ser utilizada cuando el cuerpo lo requiera. Vuelvo a lo mismo, el GLUT4 sí es dependiente de la insulina. Y bueno,
está la circulación, entra la glucosa va a entrar a la célula, va a ser liberada la insulina y la glucosa va a entrar dependientemente del GLUC4. O forma glucógeno o entra a formar piruvato, de piruvato acetilcoenzima A, cadena transportadora de electrones, ATP. Va a ser activada, como les había dicho, en el hepatocito por el P13K y por AKT. Y recordemos que va a tener un receptor. Este receptor es un receptor tirosincinasa, ¿sale? Este receptor tirosincinasa es el RKT, como les había dicho, está en el hepatocito y va a activar a estas dos. Estas dos para que la glucosa entre en el hepatocito. Bueno, cuando esto va a ser activado cuando hay un consumo de glucosa, cuando hay un consumo de aminoácidos, glucólisis, glucogénesis y síntesis proteica. Bueno, ya que entró al hepatocito, por ejemplo, en caso de proteínas, vamos a catabolizarlos a lo que es la unidad fundamental de las proteínas, que son los aminoácidos, ¿no? Continuamos. En el caso de lo que es el tejido adiposo, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, la glucosa igualmente. Esto es un adipocito. Lo amarillo es un adipocito. Recordemos que hay tres tipos de tejido adiposo: el multilocular, el unilocular y el que tenemos nosotros como adultos es el unilocular, que es el tejido blanco o el tejido adiposo blanco, el tejido multilocular, que es el color marrón, o la grasa parda que contienen los bebés prácticamente en la parte de la cintura escapular, y el tejido bright, que es una combinación entre el blanco y lo que es brown, ¿ok? Pero bueno, regresando a esto, la glucosa va a entrar igualmente por el GLUT4, va a formar lo que es la glucosa 3-fosfato, o va a ser la glucosa 3-fosfato nos va a ayudar a que se forme el piruvato, la acetilcoenzima A y los ácidos grasos. Tiene la otra, que va a ser por DHAP, va a formar glicerol y vamos a tener la formación de triacilgliceroles. Aquí también tenemos lo que es el PI3K y el AKT, y pues esto nos va a decir que o consumimos la glucosa o va a haber lipogénesis, es decir, si no se ocupa la glucosa, esta va a ser almacenada para reserva de lo que el organismo requiera. Vamos a hacer un pequeño resumen. Islote de Langerhans está en el páncreas endocrino, en el cual vamos a tener células de tipo alfa, beta, delta, epsilon, etc. Las que nos conciernen ahorita van a ser las células beta, que van a ser las que se encargan de sintetizar la insulina. Esta se libera al aumentar la glucemia, es decir, cuando ingerimos alimentos o ricos en glucosa. Esta va a aumentar la captación de glucosa, la síntesis de glucógeno, la glucólisis, la síntesis de ácidos grasos, triglicéridos y colesterol, y la síntesis de proteínas. Las células alfa van a ser las que secreten el glucagón. Como había yo dicho, el glucagón es la hormona que es la contraparte de la insulina. Esta se libera al disminuir la glucemia y va a aumentar la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis y la proteólisis. Recordemos que el sufijo lisis quiere decir destrucción o catabolismo. El efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono va a ayudar o va a hacer que la glucosa sea captada por las células y
va a entrar en las fibras musculares, ¿no? Y es donde va a ser aprovechada esta glucosa como energía. Recordemos que la meta es mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Cuando hay una glucosa excesiva, vamos a hablar de una hiperglicemia. Hay pacientes que tienen problemas hiperglicemiantes tan solo por la intolerancia a la glucosa o resistencia a la glucosa, como son el síndrome metabólico o síndrome de Raven, y tenemos pacientes que de plano no tienen ese control de la insulina por la deficiencia de la, de la producción de las células beta, que es en los pacientes con diabetes mellitus. La célula que produce la insulina, pues como les había dicho, es la célula beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Esta insulina va a permanecer activa aproximadamente 6 minutos y desaparece de 10 a 15 minutos. Y es degradada exclusivamente por la insulinasa en el hígado, riñones y músculos. La insulina va a favorecer también la captación y el metabolismo musculares de la glucosa. Esto con ejercicio moderado e intenso, ¿ok? Y vamos a, pues, hacer que se produzca glucógeno muscular, que va a servir como reserva. Al acabarse la glucosa que teníamos, va a haber este consumo de glucógeno, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar. La insulina también facilita la captación, almacenamiento y la utilización de glucosa por el hígado. Número 1, va a inactivar a la fosfolirasa hepática. Esta va a degradar el glucógeno hepático a glucosa. ¿Okay? Recordemos que el glucógeno hepático es aquel que estaba como reserva. Va a incrementar la actividad de la glucosinasa. Va a aumentar la captación de la glucosa sanguínea por el hepatocito, va a causar una fosforilación inicial de la glucosa dentro del hepatocito. Y número 3, va a fomentar la actividad del glucógeno sintetasa. Va a favorecer la síntesis del glucógeno, polimerización de los monosacáridos para formar las moléculas de glucógeno. Vamos a hablar del glucagón. El glucagón, pues, también es una hormona sintetizada en el páncreas endocrino y es una hormona hiperglucemiante. Y quiere decir que va a aumentar los niveles de glucemia en el torrente sanguíneo y es producida por las células alfa de los islotes de Langerhans. Es igual una cadena polipeptídica de aminoácidos, 29 para ser exactos. Y bueno, como les había dicho, es de las hormonas secretadas por el páncreas y por las células alfa. ¿Okay? Vuelvo a lo mismo, son 29 residuos aminocíticos o de aminoácidos, es una hormona pancreática, es catabólica y endocrina, es lipolítica y los efectos principales del glucagón sobre el metabolismo de la glucosa son la desintegración del glucógeno, glucogenólisis y el aumento de la gluconeogénesis. La glucosa entra, aquí va a ser transportada por el GLUT1, la glucosa por la acción de la glucoginasa va a formar lo que es la glucosa 6-fosfato, entra a ciclo de Krebs, se forma ATP, el ATP va a causar una despolarización por la salida excesiva de el potasio por sus canales voltaje dependientes, va a entrar calcio, el calcio a través de sus canales de calcio va a aumentar la cantidad de calcio y en la célula pues en el retículo endoplásmico rugoso pues vamos a tener que se va a producir la liberación de glucagón. ¿Ok? Si no se abren los canales de calcio, pues evidentemente no va a haber esta despolarización. Esto creo que no hay mucho que explicar. Vuelvo a lo mismo, la glucosa entra en la circulación, se activa el glucagón
o más bien disminuye la glucosa en la circulación. El glucagón es activado y se toma del hígado y del tejido adiposo. Este es el hepatocito, como les había yo dicho. Y pues aquí tenemos lo que es la gluconeogénesis. Vamos a producir del pues prácticamente lo que es que el glucagón suba la cantidad de glucosa, ¿sale? Llega el glucagón, aquí está su receptor, el glucagón va a entrar al hepatocito, va a producir ATP, se va por la acetilcoenzima A, va a poder ser AMP cíclico, la fosfoquinasa A, aminoácidos, glucosa, glicerol, en fin. Y se va a producir el aumento de glucosa. Esto es prácticamente lo mismo, solamente que en un hepatocito, eso es un adipocito, va a llegar el glucagón, saliendo de la circulación por la necesidad de la glucosa, entra con su receptor, va a producir acetilcoenzima A, ATP, AMP cíclico, fosfoquinasa A, y va a formar triglicéridos, y los triglicéridos van a entrar a la lipólisis. La lipólisis o forma glicerol o ácidos grasos libres, y con esto vamos a tener lo que es el aumento de energía cuando el cuerpo lo requiera. ¿Ok? Bueno, la insulina y el glucagón. Vamos a continuar pues haciendo un micro repaso. Células alfa, células beta, cada una va a producir, en el caso de las alfa, glucagón, en el caso de las beta, insulina. El glucagón va a aumentar la gluconeogénesis, gluconeogénesis y el efecto ionotrópico. En el caso de la insulina va a aumentar la glucogénesis, la glucólisis, la síntesis de triglicéridos y de ácidos grasos, y va a disminuir la glucogenólisis, la gluconeogénesis. Espero que haya quedado un poquito más claro lo que se supone que ya han leído ustedes, muchachos, y cualquier cosa quedo a sus órdenes para dudas. Disculpen a veces que cantinflamos un poquito, pero creo que trato de hacer mi mejor esfuerzo con ustedes. Gracias.